Buenos días, saludo a la audiencia y le doy las gracias a todos aquellos que nos siguen por nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, nuestro blog digital, nuestro canal YouTube y todos los medios de nuestra plantilla digital que utilizamos todas las semanas de lunes a domingo para llevar nuestra visión de la Cruzada Cristiana Cagua en Venezuela. Soy la pastora Luisa Ramírez y hoy estaré tocando el tema que he titulado La tolerancia dentro del Evangelio y la importancia de discernir la voz de Dios. Uno de los males que aqueja a la iglesia del siglo XXI es el hecho de poder distinguir el discernimiento de la voz de Dios dentro de todas las etapas que vivimos como iglesia de Jesucristo. Porque es un peligro el poder ver dentro de la iglesia la falta de discernimiento que tienen algunos para poder entender los tiempos que nos ha correspondido vivir conforme a la palabra dada por los profetas y por nuestro Señor Jesucristo, y que va a ser determinante para que nosotros podamos permanecer en el tiempo como lo ha establecido la palabra. Y una de las razones puntuales por las que no se produce este discernimiento de manera clara acerca de lo que está aconteciendo es debido a la falta que hay de enseñar de manera correcta el Evangelio. Y este es penetrado por todo viento de doctrinas, y al no poder distinguir la verdad de la mentira por ignorancia, podemos ver cómo se deforma el Evangelio que Jesús nos predicó y que fue anunciado de manera puntual, sistemática, acerca de que sería Él el que vendría y nos enseñaría muchos aspectos del carácter del Padre que estarían vigentes en todo momento, ya que la Escritura no pasa de moda. La palabra de Dios no es, no se amolda a los tiempos del hombre. Ella es permanente. La palabra de Dios es algo que no se pone en vigencia, puesto que ella es lo más vigente que existe. Y el tiempo ha demostrado que esto es así, ya que por medio de la Biblia o de la Escritura se han podido entender todos los cumplimientos proféticos y el desenvolvimiento histórico de la humanidad, que ha estado señalada de manera clara y puntual por medio de la misma. En este tiempo donde pareciera que el tema de la intolerancia es la excusa perfecta para argumentar que el cristianismo evangélico es intolerante, quiero puntualmente hablar acerca de que hay aspectos de carácter no salvífico, como la manera de nosotros vestir, adorar. En adoración algunos aplauden, algunos se aplauden, algunos danzan, otros no danzan. Otros usan traje formal, otros usan trajes informales.
pero que estos aspectos no son de carácter salvífico, más sin embargo es bien importante destacar que la palabra no es tolerante con respecto a los fundamentos esenciales que caracterizan la vida del cristiano para modelar a Cristo. Y quiero citar a Juan capítulo 14, versículo 6, donde Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, es claro y es evidente que es mediante Jesús que el hombre va a poder tener una comunión íntima con el Padre. Es mediante el Santo Espíritu de Dios que nos puede ser revelado el Evangelio de poder, o la palabra, o la escritura, o la Biblia. Ella es moderna, ella nos habla acerca de lo que ha acontecido, lo que está aconteciendo y lo que ha de acontecer, porque ella está vigente de una manera tan evidente y tan puntual que inclusive los que hemos conocido o hemos estudiado algunas ciencias, sabemos que hay aspectos como el descubrimiento del ADN que desde un inicio ya estaban muy claramente expuestos en la escritura. Sin embargo, al hombre le tardó mucho tiempo y mucha investigación científica para concluir lo que la Biblia concluye. Y aunque en este tiempo existen corrientes de carácter ecuménico, ¿y qué es el ecumenismo? El ecumenismo no es otra cosa que la tolerancia de muchos hombres que tienen una fe, pero que dicen que todos estamos alrededor de un mismo Dios, pero que en realidad no es así. Porque si alguna persona no tiene al Hijo, pues no irá al Padre. Y si alguno tiene al Hijo, es guiado por el Espíritu de Dios. Lo que es una verdad que no es negociable ni es modificable, porque es muy claramente expuesto de que la única manera en que nosotros podemos tener una relación con Dios y conocer la verdad es mediante su Hijo Jesucristo. Y una de las cosas más poderosas que dice la palabra es que Jesús es el Verbo encarnado, y podemos ver a través del estudio de la misma que ella nos va mostrando cómo es el carácter del Padre y cómo nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana. Entonces la tolerancia en cuanto a formas y maneras externas de llevar la palabra pueden ser aspectos donde nosotros podemos confraternizar de una manera sencilla y sin grandes complicaciones. Mas, sin embargo, los fundamentos escriturales no son negociables ni tampoco son tolerantes. Por ejemplo, aceptar la violencia hacia las personas que practican algún tipo de cosa que sabemos que claramente Dios no acepta, como la homosexualidad, las borracheras, el practicar la coacción o la violencia como un medio para que las personas tengan fe, son aspectos que no están establecidos en la palabra y que no podemos tolerar, ya que ellas violan de manera flagrante la escritura. Sin embargo, yo quiero citar en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad,
está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Muy claramente dice aquí, Primera de Timoteo, que si alguno enseña otra cosa, que no son las sanas palabras de nuestro Señor Jesús y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Es decir, vanidad de vanidades, aflicción de espíritu, porque él no tiene el camino, la verdad y la vida que es Jesús. Dice que en su vanidad no sabe nada y delira como el que tiene una fiebre muy alta acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales, como lo expliqué anteriormente, nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, que quieren privar la verdad de Dios para establecer fundamentos de hombre, o que quieren extrapolar porciones de la palabra para establecer doctrinas de error, que se convierten posteriormente en religiones o en movimientos filosóficos, y que privan a los que le oyen y los privan a ellos mismos de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y que nosotros, por una instrucción clara del apóstol Pablo, nos ordena apartarnos de tales. La palabra de Dios no se actualiza, ella está muy actualizada. Está tan actualizada que ella habla acerca de la ciencia de los últimos tiempos. Y bueno, los medios que existen hoy digitales, así como el aumento de la ciencia, manifiesta claramente cómo está de actualizada la Biblia o la Escritura. Ella no se enmienda porque ella no tiene errores, ella es la verdad. Ni tampoco está obsoleta. Ella se explica a sí mismo y nos indica a sí mismo cómo debemos vivirla, de manera tal que podamos permanecer en este camino, en esta verdad, y esto traerá vida y vida en abundancia. No es elástica porque ella no se cambia de un día para otro, y quienes la han cambiado porque pretenden establecer otra verdad, otro evangelio, bueno, ellos terminan, como dice la palabra, en pleitos, blasfemias, sospechas, disputas, porque son hombres corruptos privados de la verdad. La palabra siempre es actual. Es tan actual pues que ella habla acerca de los avances de la ciencia y cómo sería el final de los tiempos. La palabra no pasa de moda y no se envejece, no pierde vigencia, es incambiable, es innegociable, y ella es inadaptable a lo que algunos pretenden filtrar o colocar como que debe modernizarse. El que dice esto es porque es sumamente ignorante, ya que ella es muy moderna y es muy actual. La palabra, por supuesto, es excluyente, ya que las convicciones de la palabra nos indican cuál es la verdad absoluta de Dios, y que ella no puede ser negociada, porque si nosotros la negociamos, estamos quitando el fundamento sobre el cual se sustenta y permanece la verdad de Dios. Por lo que hoy el tema de ser tolerante e intolerante no es algo que nosotros nos podamos permitir discutir, ya que por sí mismo, pues como lo acabo de citar en Primera de Timoteo capítulo 6, 3,
habla acerca de este tipo de añadiduras que no son permitidas dentro de lo que Jesús nos ha revelado acerca del Padre y como el Espíritu Santo, pues quien lleva a cabo la obra de la predicación de la palabra o del Evangelio en la tierra, ha ido permaneciendo y se ha aumentado cada día más. Yo quiero citar para continuar la exposición de este tema sobre el discernimiento que debe existir en un creyente para no caer en este tipo de palabras que no son conformes a las de nuestro Señor Jesucristo y que desvían al individuo en un tipo de conducta que posteriormente Jesús, más adelante en Apocalipsis, nos dirá cuáles serán las consecuencias de este tipo de tolerancia y que a su vez se producen porque la persona o el creyente o el líder o el ministro no tiene discernimiento acerca de lo que está aconteciendo. Y quiero citar a Jeremías capítulo 6, versículo 16, que dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para sus almas, mas dijeron, no andaremos. Como vemos aquí, pues claramente hay un solo camino, y cuando a través del tiempo se ha tratado de ir en contra de él, no se encuentra descanso para el alma, y si persistes en no andar en él, pues tendrás consecuencias de carácter presente y de carácter futuro o eterno. Y para sellar o hablar acerca de que la palabra es vigente y que ella nunca, jamás será negociada, yo quiero citar a Mateo 24:35 que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo que nosotros no podemos ceder con respecto a la vigencia o no vigencia, con respecto a discusiones que tienen que ver con la Escritura, ya que, bueno, Jesús lo dijo de manera puntual, que su palabra no pasaría. Por lo tanto, ella estará vigente, estará permanente, estará actualizada, y ella más bien está adelantada a toda especulación que pueda hacer cualquier tipo de individuo que está aprendiendo de ella misma. Ya que por el contrario, nosotros cada día necesitamos conocer más de ella. Y el no conocimiento de la palabra es lo que va a producir la falta de discernimiento. Y si no podemos discernir los tiempos, pues estamos en graves peligros, porque al no discernirlos, los peligros estarán allí y tú ni siquiera te darás cuenta. En Filipenses capítulo 1, versículo 9 dice, y esto pido en oración, que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y en el 10 dice, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Acá volvemos a enfatizar cómo el apóstol habla acerca de que abundemos en conocimiento. Y el conocimiento de la Escritura es exacto, no tiene margen de error. Ella diseña los modelos puntuales bajo los cuales debe vivir el hombre, vivir la mujer, vivir la familia. Y la familia es la fuente inagotable que preserva el modelo y el diseño de Dios y que viene a ser un muro
de protección para la sociedad y para la iglesia misma. En todo conocimiento, claramente, pues en sus originales, este todo conocimiento significa simple y llanamente el poder discernir los tiempos espirituales en los cuales estamos viviendo como iglesia. El discernimiento se va a producir por el conocimiento que tú vayas adquiriendo acerca de la palabra de Dios. Es mediante el conocimiento y la predicación de un evangelio correcto que los hombres son llevados al nuevo nacimiento, sus vendas son quitadas y ellos pueden entender hacia dónde debemos caminar indistintamente de los tiempos que vivamos. Porque la historia es cíclica, pues muchos procesos ha pasado la humanidad y durante estos procesos para la iglesia ha sido crucial el poder discernir los tiempos conforme a la palabra, que es la verdad, que va a prevalecer por encima de todo diseño, de todo modelo y de toda corriente o filosofía de pensamiento, ya que ella siempre va a permanecer y está por encima de todo esto, ya que ella, la palabra, tiene como origen la inspiración del Espíritu Santo en hombres que han sido llenos de este conocimiento y de esta verdad y que nos fue delegada por el Padre mediante Jesucristo y hoy nos es enseñada por el Espíritu para poder estar muy bien parados acerca de la verdad que nos predicó Jesús y que hoy es determinante para la iglesia de este tiempo, del siglo XXI, el poder comprenderla para poder discernir dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo debemos permanecer. Y para que podamos entender esta verdad de una manera contundente, he citado textos a través del Antiguo, Nuevo Testamento y quiero citar los textos de Apocalipsis, que son él es el libro de las revelaciones con el cual finaliza la escritura. Y examinando Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La espada aguda de 2 filos es la palabra de Dios, ya que ella penetra al que le escucha y al que le predica. Y continúa diciendo del 13 al 15, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, entre ustedes donde mora Satanás. Recordemos que Antipas es señalado aquí en la Escritura como un mártir del Evangelio dentro de la iglesia cristiana, pero que también es citado dentro de los libros históricos de la época como una de las primeras víctimas del movimiento que surgió llamado el cristianismo. Escritores de la época que eran historiadores lo citan. Y bueno, continúa diciendo en el 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel y comen de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaítas y los que yo aborrezco. Jesús le está hablando aquí al ministro, al pastor de la iglesia y le dice, bueno, que ha hecho buenas obras, pero tolera, permite, tiene permisividad en aquellos que
tienen la doctrina de Balaam, que no es más que una doctrina que tiene como finalidad obtener ganancias. Y además cita que se permite a aquellos que sacrifican a los ídolos y cometen fornicación. Bueno, debemos entender aquí cómo pudiéramos contextualizar esta palabra de la fornicación y el sacrificio a los ídolos como la idolatría y el adulterio hacia el Señor Jesucristo y su palabra, ya que no hay otra palabra ni tampoco hay otro Salvador entre Dios y los hombres. Y aquí la iglesia de Pérgamo es exhortada de una manera muy fuerte, ya que están dentro de ellos hombres corruptos de entendimiento que practican doctrinas de error. Y los nicolaitas son señalados en la Escritura muchas veces por Jesús como enemigos del Evangelio que le había indicado su padre que él predicase. Vemos que esta iglesia, a pesar de que tenía cosas buenas, había dentro de ella desenfreno moral y había tolerancia hacia doctrinas de error. Y en Apocalipsis 2:16 dice: por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, que no es otra cosa que la palabra del Evangelio, la palabra que predicó Jesucristo. Y al pelear, pues todas estas doctrinas caerán, porque ellas no pueden permanecer en pie, pues el único que ha resucitado ha sido Jesucristo. Y en el 17, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Podemos ver que la iglesia de Pérgamo pues tenía una serie de problemas por la tolerancia hacia lo que no era la verdad establecida por Jesús. Y quiero también tocar el mensaje que aparece en Apocalipsis dirigido a la iglesia de Tiatiras. En Apocalipsis capítulo 2, versículo del 18 al 23, que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatiras, el Hijo de Dios, el que tiene ojos de llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Bueno, el bronce bruñido es que donde pisa, estirpa y destruye todo lo que se opone a su verdad. Continuamos con el 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, la iglesia había crecido y se había hecho el trabajo de manera eficaz. Pero tengo contra ti unas pocas cosas: que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y le daré a cada uno según sus obras. Bueno, Jesús, como vengo explicando, nos enseña muy claramente acerca de cómo debemos permanecer firmes en
las verdades escriturales y en sus diseños establecidos como la forma correcta en que Dios nos ha indicado que debemos vivir. Todos aquellos que hemos sido creación y posteriormente, por medio de su amor y su misericordia, pasamos a ser hijos. Y por último, yo quiero citar para cerrar este tema, Primera de Corintios, del capítulo 1, 11, capítulo 11, del versículo 1 al 4. Ojalá me tolerases un poco de locura, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Sí, tolerarme, porque los celo con el celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo para que se presenten como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que no les hemos predicado, y si recibiesen otro espíritu que el que ya han recibido, u otro evangelio que el que hemos aceptado, bien lo toleráis. El apóstol, de una forma irónica, les dice a ellos, bueno, no toleran la verdad que les hablo acerca de la palabra, pero sí toleran otro tipo de cosas en las cuales ustedes se extravían de la verdad, aceptando que se presente otra palabra, otro conocimiento, otro tipo de enseñanza que no nos lleva a la condición de estar listos como novia para ser desposados con Jesucristo, como esa virgen pura que representa a la iglesia de Jesucristo. Y para finalizar, quiero enseñar que los que disciernen dicen que esta es la verdad y ellos no van a negociar ni han negociado durante toda la historia de la iglesia estas verdades. Durante toda la historia de la iglesia, desde sus inicios, hemos conocido a los mártires por permanecer en la verdad que ya les fue predicada. Los que no disciernen siempre andan acusando a los que permanecen firmes en la verdad de la palabra de que les falta amor. Pero Jesús pedirá cuenta a cada uno de sus pastores, a cada uno de sus ministros y a cada uno de sus hijos acerca de lo que hicimos con respecto a la verdad de su palabra, porque ella es eterna y por medio de ella un día seremos juzgados en la eternidad, porque de toda palabra que hemos oído de la boca de Dios, por medio de ella seremos juzgados. El alimento sólido para los que tienen los sentidos entrenados es un alimento que es agradable y acepto, ya que él permite que podamos discernir bien lo que es el mal del bien, lo que es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, que es lo que hoy en día vivimos y que está fuera de todo contexto y de toda realidad de la palabra, pero que muy bien Jesús señala al final de que los tales que toleran este tipo de mentiras, este tipo de filosofías o de engaños, no heredarán el reino de los cielos. Dice la palabra que los hijos de la esclava no heredarán, pero los hijos de la libre sí heredarán. Y esto no es más otra cosa que la invitación a todos los que me escuchan a que no te hagas preceptos o conceptos previos acerca de lo que es
la palabra de Dios, la Biblia, lo que es el Evangelio y lo que es Jesús como camino, verdad y vida, sin antes escudriñar la Escritura. Ella es la fuente inagotable de la verdad y es la fuente inagotable de vida y es la fuente de preservación para todo aquel que ha creído y debe permanecer en ella. Si tú aceptas otro tipo de conocimiento o eres tolerante, como lo acaba de explicar Primera de Corintios, lo acaba de explicar Apocalipsis, son como recibir pequeñas dosis de veneno que en el momento no te van a matar, pero que ese veneno se va acumulando en tu organismo y lentamente va produciendo la muerte de los siervos de Jesús que un día creyeron, y va produciendo una muerte lenta que nos aparta de toda esta verdad. Bueno, quiero finalizar orando por aquellos que no conocen la Escritura, para invitarlos que vengan a ella y que entiendan que ella estuvo vigente, está vigente y está adelantada a toda la ciencia y conocimiento humano que pueda surgir y que en este momento esté. Lo otro es que vengas a la palabra para que ella sea la fuente segura del conocimiento que tú adquieras a fin de que puedas conocer y nacer de manera correcta. Y para todos los que estamos y tenemos la responsabilidad de ya haberla conocido de manera desde un principio hasta el final, porque todo cristiano debe haber leído la palabra de manera completa, no solamente una vez, sino muchas veces. Permanece en esa verdad, puesto ese es el seguro más grande que tú tienes para ir al Padre. Padre, yo oro en este día, en medio de tanta convulsión, de tanto conocimiento, de tanta información que de manera veloz sale por todo lugar para que los hombres oigan. Y hoy los medios nos permiten que la información vuele de una manera muy violenta a cualquier lugar del planeta. Yo oro para que dentro de todo esto, Señor, tú permitas que en muchos lugares del mundo, como tú lo señalaste, puedan conocer tu palabra, conocerte a ti y poder ser libres por medio de la verdad que es Cristo Jesús y su palabra. Bueno, amigos, me despido de ustedes esperando que esta palabra pueda ser el fruto más codiciado que puede tener un cristiano, que es el discernimiento. Soy la pastora Luisa Bargenis Ramírez, del municipio Sucre, del estado de Aragua, de la Cruzada Cristiana, y nos vemos en el próximo mensaje.